Mis padres estaban en mi casa para recuperarse de sus problemas financieros, pero cuando mi hermana llegó, empezó a actuar como si todo fuera suyo. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando mis padres se enfrentaron a una crisis financiera que los dejó prácticamente sin ahorros y con la casa hipotecada. Fue un golpe duro para la familia, especialmente para ellos, que habían trabajado toda su vida esperando poder disfrutar de una jubilación tranquila. Al verlos en una situación tan difícil, les ofrecí venir a vivir conmigo hasta que pudieran estabilizarse. Parecía lo correcto. Al fin y al cabo, siempre habían hecho todo lo posible por mí y mi hermana, así que me pareció una forma de retribuirles su esfuerzo. Mi hermana, en cambio, tenía una situación completamente distinta. Siempre había sido la estrella de la familia, la que recibía toda la atención y los elogios de mis padres. Su vida parecía perfecta: un buen trabajo, un novio con quien tenía planes de casarse y un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. Sin embargo, poco después de que mis padres se mudaron conmigo, la vida de mi hermana sufrió un giro inesperado. Su relación de varios años terminó de manera abrupta y ella cayó en una especie de crisis emocional. Al ver lo afectada que estaba, mis padres le sugirieron que también se quedara en mi casa hasta que se sintiera mejor. Al principio no me pareció mala idea. Pensé que sería algo temporal y que además mi hermana necesitaría el apoyo de la familia para superar el momento difícil que estaba viviendo. Sin embargo, cuando llegó, las cosas empezaron a cambiar. Lo primero que hizo fue observar cada rincón de mi casa, evaluando con esa mirada crítica que siempre había tenido. Luego, como si fuera lo más natural, se dirigió a la habitación principal y, con una sonrisa de superioridad, me dijo: «Yo me quedaré aquí. Tú puedes ocupar la otra habitación, ¿verdad?» Me quedé sin palabras. No podía creer que mi hermana estuviera pidiéndome que me moviera de mi propia habitación para que ella pudiera instalarse cómodamente. Le respondí que esa era mi habitación y que ya había preparado una de las habitaciones de invitados para ella, pero ella no parecía dispuesta a ceder. Empezó a decir que necesitaba más espacio, que la habitación principal tenía mejor luz y que por unos meses no iba a hacer ninguna diferencia. Mis padres, lejos de apoyarme, se pusieron de su lado. Mi madre intervino con un tono que intentaba ser conciliador, pero que estaba lleno de favoritismo. «Cariño, entiende que tu hermana está pasando por un momento muy difícil. ¿Qué te cuesta cederle la habitación principal por un tiempo? Ella necesita sentirse cómoda para poder recuperarse». Esas palabras me molestaron profundamente, pero intenté no discutir. Sabía que mi hermana siempre había sido la favorita y que mis padres tenían una tendencia a complacerla en todo. Sin embargo, esto se sentía como una invasión. Era mi casa, mi espacio, y no podía entender por qué ellos asumían que tenía que renunciar a mi propia comodidad solo para satisfacer sus caprichos. Pero para evitar conflictos, acepté darle la habitación principal, pensando que solo sería por un tiempo breve. Los días siguientes se convirtieron en una especie de pesadilla. Mi hermana no solo tomó posesión de la habitación principal, sino que también empezó a hacer comentarios sobre la decoración de la casa, como si estuviera en su propio espacio. «Deberías cambiar esas cortinas, no combinan con el estilo», decía mientras examinaba cada detalle. Otras veces sugería cambios en los muebles o en la disposición de la sala. Cada vez que mencionaba algo, mis padres parecían estar de acuerdo con ella, como si mi opinión no tuviera peso en mi propia casa. Para empeorar las cosas, mi hermana comenzó a invitar a sus amigos a la casa sin siquiera avisarme. A veces llegaba después de trabajar y encontraba a desconocidos en la sala, hablando y riendo como si estuvieran en una reunión social. En una ocasión me encontré con la sala llena de gente un viernes por la noche, y cuando le pregunté por qué no me había avisado, simplemente me respondió: «Oh, pensé que no te importaría. Sabes que necesito distraerme». Me di cuenta de que, para mi hermana, mi casa era ahora como una extensión de la suya. No tenía límites ni consideración por mi espacio o mi privacidad. Intenté hablar con mis padres sobre esto, explicarles cómo me sentía y pedirles que me ayudaran a poner ciertos límites, pero ellos siempre respondían con excusas para justificar su comportamiento. Decían que yo era exagerado, que ella solo estaba pasando por una fase y que debía ser más comprensivo. Con el tiempo, empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. No podía relajarme,
No podía disfrutar de mi espacio ni de mi tiempo libre. Si no era mi hermana organizando alguna reunión improvisada, eran mis padres pidiéndome hacer ajustes en mi rutina para adaptarme a las necesidades de ella. Había momentos en los que me preguntaba si había cometido un error al permitir que se mudaran conmigo, pero parte de mí se sentía culpable por pensar de esa manera. Al fin y al cabo, era mi familia, y siempre me habían enseñado que la familia está para apoyarse mutuamente. Sin embargo, llegó un punto en el que ya no pude soportarlo más. Una noche, llegué a casa después de un largo día de trabajo y encontré que mi hermana había redecorado la sala sin mi permiso. Había cambiado algunos muebles de lugar, había puesto nuevas decoraciones y había colgado cuadros que no tenían nada que ver con mi estilo. Me quedé atónito. Esa fue la gota que colmó el vaso. Fui directamente a la habitación principal y, sin importarme si estaba molesta o no, le dije que necesitábamos hablar. Le expliqué que esta era mi casa, que yo la había abierto para ayudar a mis padres y a ella en un momento de necesidad, pero que eso no le daba derecho a hacer y deshacer a su antojo. Le pedí, de una vez por todas, que respetara mi espacio y mis decisiones, y que si no podía hacerlo, tendría que buscar otro lugar para quedarse. Mi hermana se mostró sorprendida, como si nunca hubiera imaginado que me atrevería a confrontarla. Intentó defenderse, diciendo que solo quería mejorar el ambiente, que pensaba que estaba haciendo algo bueno para todos, y que yo estaba siendo egoísta al no entender sus intenciones. Le respondí que no era cuestión de egoísmo, sino de respeto, y que lo único que pedía era que entendiera que esta era mi casa y que debía consultarme antes de hacer cualquier cambio. Mis padres, que escucharon la discusión, intervinieron una vez más para defenderla, diciendo que yo estaba sobrereaccionando y que no debía ser un problema de algo tan trivial. Sin embargo, por primera vez en mi vida, no dejé que sus opiniones me hicieran retroceder. Les dije que estaba cansado de ser siempre quien cedía, quien hacía sacrificios para complacer a los demás, y que esta vez no estaba dispuesto a dejar que siguieran pisoteando mis límites. Fue una conversación difícil, llena de tensión, pero me mantuve firme. Al final, mi hermana no tuvo otra opción que aceptar mis condiciones, aunque no sin lanzarme miradas de reproche y hacer algunos comentarios sarcásticos. Mis padres, en cambio, parecían decepcionados, pero yo sabía que había hecho lo correcto. Después de aquella confrontación, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Mi hermana comenzó a mantener cierta distancia conmigo, y mis padres me miraban con una mezcla de decepción y desaprobación. Aunque había logrado recuperar algo de control en mi propia casa, el costo fue alto. Mis padres parecían molestos por la forma en que había tratado a mi hermana, y no tardaron en hacerme comentarios indirectos sobre cómo la familia debe sacrificarse y lo mucho que ella necesitaba apoyo en ese momento. Durante las siguientes semanas, cada vez que intentaba hacer algo en la casa, mi hermana y mis padres parecían estar observando y juzgando. Cada decisión que tomaba era comentada, y aunque ya no se atrevían a hacer cambios drásticos sin preguntarme, sentía que mi hogar se había convertido en un lugar donde tenía que justificarme por todo. Un día, tras una semana particularmente estresante en el trabajo, llegué a casa y encontré a mi hermana hablando con mis padres en la cocina. Al entrar, se callaron y mis padres miraron al suelo con cierta incomodidad. Mi hermana, con su tono usualmente confiado, me dijo que quería pedirme un favor. Se trataba de una pequeña sugerencia, que en realidad era otra petición de un cambio en la casa. Al parecer, estaba buscando trabajo en la ciudad y necesitaba quedarse más tiempo de lo planeado, por lo que pedía que hiciera espacio en el garaje para que pudiera guardar sus cosas y facilitar su adaptación. Intenté no perder la calma, pero su actitud seguía siendo como si la casa le perteneciera también. Respiré profundo y le dije que la casa ya estaba bastante adaptada para que todos estuvieran cómodos, pero que el garaje lo usaba yo para mis cosas y que prefería no cambiar nada más. Mi hermana rodó los ojos y, en lugar de aceptar mi respuesta, lanzó un comentario que me hirió profundamente. Sabía que eras egoísta, pero no pensé que fueras tan cerrado con tu propia familia. Esas palabras me molestaron más de lo que pude expresar en ese momento. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino, diciendo que debería ser más comprensivo y que mi hermana estaba haciendo lo mejor que podía para adaptarse.
Parecía que, no importara lo que yo hiciera, siempre quedaría como el malo. Esa noche, después de pensar mucho en la situación, decidí que tenía que establecer límites de una vez por todas, sin importar cómo se sintieran ellos. Esa situación me estaba desgastando emocionalmente y comenzaba a afectarme en todos los aspectos de mi vida. Sabía que ayudar a la familia era importante, pero también entendía que tenía derecho a vivir en paz y a tener un espacio propio sin ser juzgado constantemente. A la mañana siguiente, hablé con mis padres en privado, sin mi hermana presente. Les expliqué cómo me sentía, que había intentado apoyar a todos, pero que ahora la situación se había vuelto insostenible. Les dije que no me molestaba ayudarlos, pero que necesitaba que mi casa volviera a ser un espacio donde yo pudiera sentirme cómodo. Intenté explicarles que, aunque mi hermana pasara por un mal momento, no justificaba que invadiera mi privacidad ni que impusiera sus deseos sin consideración alguna. Mis padres me escucharon en silencio. Por primera vez, noté un atisbo de comprensión en sus rostros, como si finalmente estuvieran captando lo difícil que había sido para mí ceder una y otra vez. Aún así, se notaba que les dolía aceptar la realidad, especialmente porque estaban tan acostumbrados a que yo cediera sin quejarme. Finalmente, mi padre habló. Con un tono de voz serio, me dijo que comprendían mi posición y que harían lo posible por respetar mis límites. Me pidió disculpas por no haber sido consciente de cómo me afectaba la situación y prometió que hablaría con mi hermana para que entendiera que su estadía debía ser temporal y respetuosa. Mi madre, aunque menos convencida, asintió y me dijo que no querían perder mi ayuda, pero que harían un esfuerzo por darme más espacio. Esa misma tarde, escuché a mis padres hablar con mi hermana. No puedo decir que ella lo tomó bien. De hecho, me sorprendió la frialdad con la que aceptó las nuevas reglas. Sin embargo, poco a poco empezó a respetar mi espacio. Ya no hacía comentarios constantes sobre la decoración y dejó de invitar amigos sin avisar. La tensión en el ambiente era evidente, pero al menos ya no me sentía como un intruso en mi propio hogar. Con el tiempo, la situación se estabilizó. Mis padres lograron arreglar sus asuntos financieros y encontraron un lugar propio donde vivir. Mi hermana, después de varios meses, también consiguió mudarse a un departamento en el que finalmente pudo retomar su vida. Cuando por fin se fueron, sentí un alivio indescriptible. Volver a tener mi casa para mí, sin presiones ni comentarios, fue una liberación. Desde entonces, he mantenido una relación más sana con mi familia, pero siempre cuidando de mantener los límites claros. Esta experiencia me enseñó que ayudar a la familia es importante, pero que también es fundamental respetar el propio espacio y establecer límites, por muy difícil que sea. A veces, decir no y recordar a los demás que uno también tiene sus necesidades y deseos es la única forma de preservar la paz y la armonía, incluso con las personas que más queremos. Después de que mis padres y mi hermana se mudaron, finalmente pude empezar a recuperar mi espacio y la tranquilidad que hacía tanto tiempo no tenía. Recuerdo que las primeras semanas después de que se fueron, simplemente disfruté del silencio y de la libertad de poder moverme por mi casa sin sentirme vigilado o juzgado. Me tomé el tiempo de reacomodar todo, de volver cada cosa a su lugar y hacer algunos cambios que en su momento no había podido hacer por los constantes comentarios de mi hermana. A medida que las semanas pasaban, me di cuenta de cuánto me había afectado aquella convivencia. No solo había perdido mi privacidad, sino que también había llegado a dudar de mi propio valor en la familia. La constante preferencia de mis padres hacia mi hermana, la manera en que justificaban su comportamiento y minimizaban mis sentimientos, me dejaron con una herida emocional que llevaba tiempo sanar. Era algo que me había dolido desde la infancia, pero que nunca había enfrentado tan directamente como en esos últimos meses. Con el paso del tiempo, volví a enfocarme en mi trabajo y en retomar mis actividades, aquellas que había dejado de lado para atender las demandas de mi familia. Volví a conectar con amigos que había dejado de ver por la falta de tiempo y por la presión de tener la casa llena. Me di cuenta de lo importante que era para mí tener un equilibrio, y de que una relación saludable con mi familia solo podía existir si aprendía a poner límites claros. Unos meses después, mis padres me invitaron a una comida familiar en su nuevo departamento.
Era la primera vez que nos reuniríamos en su espacio después de la convivencia, y aunque estaba un poco nervioso, acepté la invitación. Cuando llegué, me recibieron con una calidez que hacía tiempo no sentía. La atmósfera era mucho más relajada y se notaba que mis padres, al estar en su propio lugar, parecían más a gusto. Mi hermana también estaba allí, pero esta vez su actitud era diferente. Por primera vez, parecía estar genuinamente interesada en saber cómo estaba yo, y no en darme órdenes o sugerencias sobre mi vida. Durante la comida, mis padres y mi hermana se disculparon nuevamente por lo que había ocurrido. Mi madre me confesó que, en aquel momento, no habían visto la situación desde mi perspectiva, y que ahora entendían que sus actos, aunque bien intencionados, me habían puesto en una posición muy injusta. Mi padre también reconoció que, en su afán de ayudar a mi hermana, habían olvidado considerar mis sentimientos y que, a pesar de sus intentos por ser justos, habían favorecido a mi hermana de una manera que no era equitativa. Fue un momento muy emotivo y liberador para todos, y sentí que finalmente estábamos empezando a sanar las heridas que aquella convivencia había dejado. Mi hermana, aunque aún mostraba un poco de su carácter fuerte, admitió que había sido egoísta y que no había pensado en el impacto de sus acciones en mi vida. Me agradeció por haberla ayudado, aunque lo hizo de una manera un poco torpe, que me hizo reír. Siempre había sido difícil para ella reconocer sus errores, pero ese pequeño gesto significaba mucho para mí. Sabía que estaba haciendo un esfuerzo por mejorar, y eso era algo que realmente valoraba. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Poco a poco, mis padres comenzaron a tratarme con una igualdad que no había sentido antes. Empezaron a valorar mis decisiones y mis opiniones sin compararme constantemente con mi hermana. Aunque aún tenía ciertos recelos, me sentía mucho más respetado y comprendido. Mi hermana y yo también construimos una relación más equilibrada, en la que ambos nos apoyábamos sin invadirnos ni pedirnos cosas que el otro no podía o no quería dar. La experiencia de tener a mi familia viviendo en mi casa fue una lección sobre el valor de los límites y la importancia de cuidar de uno mismo, incluso cuando se trata de las personas que más queremos. Aprendí que, aunque ayudar a la familia es fundamental, también es vital proteger nuestro propio espacio y bienestar. Ese equilibrio es lo que, al final, permitió que todos pudiéramos seguir adelante con una relación más sana y fuerte. Hoy en día, miro hacia atrás y me siento agradecido de haber pasado por esa experiencia. No fue fácil, pero me ayudó a madurar y a ver la relación con mi familia desde una perspectiva más clara y sana. Ahora sé que ayudar no significa sacrificarse por completo, y que a veces la mejor forma de querer a los demás es recordándoles con cariño, pero firmeza, que también tengo mi propio valor y mis propios límites. Con el tiempo, aquella experiencia se convirtió en un pilar para mí, algo que, lejos de debilitarme, me fortaleció. Aprendí a valorar la paz y la estabilidad de mi hogar, y entendí que, aunque la familia es importante, mi propio bienestar también debía ser una prioridad. A partir de entonces, empecé a tomar decisiones de una manera más consciente, protegiendo tanto mi espacio físico como emocional. Las reuniones familiares se hicieron más constantes, pero con un tono distinto. Al vivir cada uno en su propio espacio, la dinámica se volvió mucho más sana. Ya no había esa tensión de cuando todos vivíamos juntos y sentíamos que debíamos adaptarnos a los caprichos de los demás. Mis padres comenzaron a invitarme a su casa con más frecuencia, y la atmósfera en estas reuniones era completamente diferente. La independencia que cada uno había recuperado nos permitió acercarnos de una manera más equilibrada. Mi relación con mi hermana, sin embargo, fue la que más evolucionó. Después de la disculpa en aquella comida, ella se mostró genuinamente interesada en entender mis puntos de vista y en mantener una relación más respetuosa. Empezó a llamarme para pedirme consejo, no para imponer su opinión o hacerme sentir que debía hacer algo por ella. Empezamos a vernos como iguales, algo que nunca había sentido en nuestra relación antes de esa experiencia. Con el tiempo, construimos una complicidad basada en la confianza y el respeto mutuo, una relación que ambos sabíamos que habíamos tenido que trabajar mucho para lograr. Por mi parte, me dediqué a reforzar mi espacio personal. Mi hogar se convirtió en un lugar sagrado, un refugio donde podía descansar, trabajar y, sobre todo, ser yo mismo sin interrupciones ni expectativas ajenas.
Empecé a decorar cada rincón según mi gusto. Compré muebles que realmente me gustaban y llené las paredes de recuerdos personales. Todo esto me hizo redescubrir el valor de vivir en un lugar que reflejara quién soy y que me hiciera sentir en paz. Nunca imaginé cuánto necesitaba esa sensación de pertenencia hasta que logré recuperarla. Además, me comprometí a seguir poniendo límites en todas mis relaciones, no solo con mi familia. Me di cuenta de que establecer límites no es un acto egoísta, sino una forma de cuidar de uno mismo y al mismo tiempo de las personas que nos rodean. Al tener límites claros, evitamos resentimientos y frustraciones que suelen surgir cuando permitimos que los demás tomen decisiones por nosotros o nos presionen a actuar en contra de nuestros deseos. Una noche, mientras cenábamos en casa de mis padres, mi madre me sorprendió con un comentario. Me dijo, en tono pensativo, que había aprendido mucho durante el tiempo que vivieron conmigo. Confesó que, al ver cómo había enfrentado la situación con mi hermana, se dio cuenta de que muchas veces ella misma había impuesto sus expectativas sin pensar en cómo podían afectarme. Fue una confesión sincera y profunda que me hizo ver que todos, incluso mis padres, estábamos en un proceso de aprendizaje. Mi madre me agradeció por haber sido paciente y por haberles dado la oportunidad de entenderme mejor. Fue un momento conmovedor, porque no solo me di cuenta de lo mucho que había cambiado, sino también de cuánto había crecido mi relación con ellos. Mi padre, por su parte, también se mostró más abierto y cercano conmigo. Empezamos a compartir más tiempo juntos y a menudo me pedía ayuda con cosas de la casa o simplemente me invitaba a tomar un café. Nos habíamos vuelto más que padre e hijo. Éramos amigos, dos personas que se respetaban y se valoraban de una forma que antes nunca había experimentado. En cuanto a mi hermana, su vida también comenzó a mejorar. Consiguió un trabajo que le gustaba y eventualmente encontró un lugar propio donde podía rehacer su vida. A veces venía a visitarme y cuando lo hacía traía algo para la casa, un detalle, una planta o algún pequeño regalo. Sabía que aunque ya no vivía conmigo, quería expresar su agradecimiento por todo lo que había hecho por ella. Con esos gestos, me demostraba que realmente había cambiado y que nuestra relación había tomado un rumbo diferente, uno donde el respeto y la gratitud predominaban. La experiencia de haber compartido mi casa con mi familia en momentos tan críticos nos unió de una forma que no había previsto. Aunque en su momento fue difícil y doloroso, nos llevó a todos a una relación más sana y auténtica. Hoy en día, miro hacia atrás y me siento agradecido por todo lo que sucedió. Sé que, sin esos desafíos, nunca habríamos llegado al entendimiento mutuo que ahora tenemos. Mi hogar sigue siendo mi santuario, el lugar donde puedo encontrarme conmigo mismo y disfrutar de la tranquilidad que tanto anhelé. Ahora sé que ayudar a la familia es importante, pero que nunca debe hacerse a expensas de la propia paz y bienestar. Aprendí a valorar mis propios límites, a respetarlos y a hacer que otros los respeten. Es una lección que no solo aplico con mi familia, sino en todos los aspectos de mi vida. Y es una de las mejores decisiones que he tomado.